¿Qué tal, Reverquest maníacos? Espero que estéis todos bien, que estéis disfrutando aquellos que tenéis visor de realidad virtual de todos los videojuegos, experiencias, etcétera, que tengáis y que dispongáis. Y bueno, pues los que no tengáis visor, pues que estéis disfrutando de este canal, conociendo esta tecnología y quién sabe si en un futuro adquiriendo las MetaQuest 2 o cualquier otro visor que os llame la atención y cuadre con vuestras posibilidades económicas y bueno, y los objetivos que tengáis cada uno con el visor, con la adquisición de un visor. Bueno, en este vídeo de hoy, que va a ser, digamos, conceptual o divulgativo en cierta manera, lo que quiero tocar son una serie de conceptos porque pretendo en este canal hacer, aparte de esos vídeos puramente divulgativos en cuanto a, digamos así, los visores que van saliendo, noticias, etcétera, también quiero ir poniendo en el canal para aquellos que ya tenéis visor y podéis aplicarlo o no lo conocéis o quizá aplicáis ciertas configuraciones no de la mejor forma posible para obtener la mejor experiencia, pues me gustaría empezar a hacer ciertos tutoriales y daros a conocer ciertas herramientas que os pueden ser útiles y algunas que existieron y fueron útiles en el pasado y ahora ya a lo mejor se ha avanzado lo suficiente para no tener que usarlas, pero que siempre es bueno que las conozcáis, que sepáis que están ahí, porque como yo digo siempre, las cosas que en las aplicaciones, videojuegos, etcétera, experiencias, visores, todo lo que ha habido antes de la situación actual con las MetaQuest 2 y todas las tecnologías que han avanzado dentro de la realidad virtual aumentada y mixta, pues no serían posibles sin todos esos visores anteriores, sin todas esas técnicas anteriores o programas, aplicaciones, etcétera. Por eso me parece útil que los conozcáis y también para que cuando los tutoriales que os voy a ir creando para vosotros y vosotras, los Reverquest maníacos, me escuchéis hablar de ciertos conceptos, pues os suenen, sepáis, mejor dicho, a qué me estoy refiriendo, y aunque sea a nivel muy básico, ¿no? Tampoco yo quiero profundizar en estos conceptos, pero sí que por lo menos sepáis lo que es cuando estoy hablando de ello, ¿vale? De todas formas, en los propios tutoriales, si surge algún concepto que haya que explicar, pues os lo explicaré también para que os quede suficientemente claro. Bueno, eh, lo primero que os quiero hablar un poco son de los entornos, por llamarlo de alguna forma, o bueno, sí, sería lo más correcto quizá decirle entornos con los cuales conectamos el visor que tengamos. Bueno, yo como siempre os digo, me voy a referir más a las MetaQuest 2 porque es el visor que yo tengo y es el que ahora mismo objetivamente todos los expertos en este sentido, etcétera, son el que manejan y el que recomiendan, porque realmente, como siempre he comentado, las prestaciones que nos da y etcétera, pues son maravillosas y por tanto otros visores, quizá a lo mejor en ciertos aspectos nos dé mejor calidad, pero MetaQuest 2 sin duda son la referencia ahora mismo en cuanto a realidad virtual. Entonces yo me voy a referir a esto. Entonces, estos entornos que os comento, como pueda ser SteamVR, que es el primer concepto que os voy a comentar aquí en este vídeo, pues son entornos que nos permite, por ejemplo, SteamVR o el entorno propio de las MetaQuest 2, cuando la encendemos y vemos ese entorno, el que hayamos elegido, ese escenario, y tenemos un menú en el cual podemos elegir las distintas opciones y acceder a los videojuegos, etcétera. Pues esos entornos, pues son eso, entornos que nos permiten dar acceso al visor, a lo que es el visor físico, a el software, digamos así, digamos así, una forma amena para el usuario para interactuar con ese visor, que en el caso del PC con SteamVR el visor sea reconocido por el ordenador en un entorno apropiado para la realidad virtual, específicamente creado para ello. Y en el caso de Oculus, pues también tiene una cosa parecida a SteamVR, pero hecho por la propia Meta, ¿no?
y que nos da acceso a también a esos menús para poder acceder a los videojuegos, elegir el que queremos, instalar, desinstalar y todas las aplicaciones que tengamos disponibles. Pues en SteamVR, que es a nivel de PC de la plataforma Steam, que ya sabéis, es lo que estéis asiduos a los videojuegos, aunque no a la realidad virtual, pero sí a los videojuegos. Sabréis que Steam es una de las plataformas de venta de videojuegos más conocida y más amplia que existe desde hace ya bastantes años. Pues allá por el año 2014 SteamVR se creó por parte de Valve, que es la creadora de esta plataforma, para conectar lo que en aquel momento era el visor Oculus Rift, que es, digamos así, el antecesor de las MetaQuest 1 y posteriormente de las MetaQuest 2. Pues ese visor que había en aquel momento, las Oculus Rift y Oculus Rift S, que era obligatorio en cierta manera para jugar, porque los juegos que se desarrollaban no es como ahora, que en MetaQuest 2 los juegos ya tienen un entorno propio, por el que, digamos así, en la propia plataforma de Oculus pueden funcionar sin ningún problema, sino que en aquella época la Oculus Rift dependía de un PC y las aplicaciones se realizaban y los juegos para PC. Y mediante su propio protocolo y demás, pues accedíamos a los videojuegos con esas Oculus Rift S. Pues para eso, para esa conexión, para que el ordenador supiera que las Oculus Rift S estaban ahí como visor físico, pues se creó, Steam creó la SteamVR, y que a día de hoy es la referencia en cuanto a PC de lo que es la conexión de visores físicos al ordenador, ¿vale? Cuando tenemos un visor, por ejemplo, que no son las MetaQuest 2, que sea por ejemplo un Valve Index o un HTC Vive o cualquier otro visor que no sea las MetaQuest 2, que son las más conocidas para la mayoría, pues para que el PC las reconozca tenemos que ejecutar primero SteamVR en la plataforma de Steam. Ya os diré en posteriores tutoriales, etcétera, la forma que hay específica para hacerlo en las Oculus Quest 2, bueno, las MetaQuest 2, para jugar a los juegos y experiencias de PC dentro de lo que es nuestras MetaQuest 2. Pero el caso es que lo hagamos como lo hagamos. Por ejemplo, si conectamos las MetaQuest 2 con cable, con el Oculus Link, como en aquel vídeo que os comenté, que os hablé de ese Oculus Link barato, un cable para conectar el ordenador al PC, a las MetaQuest 2. Pues en esos vídeos, que si queréis os los dejo aquí arriba para que le echéis un vistazo si no lo recordáis o si no lo habéis visto, pues con ese cable conectaríamos las MetaQuest 2 a lo que es el PC con el cable y obtendríamos, ejecutando SteamVR, tendríamos acceso a esas MetaQuest 2, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con los otros visores que he nombrado. Por tanto, ¿qué es SteamVR en definitiva? Pues es una aplicación, una herramienta que creó en su momento Valve para que el ordenador fuera capaz de interactuar con el visor y además proporcionarnos en el PC, porque fue en el PC donde empezó todo el tema de la realidad virtual, y de hecho es todavía la base más importante de videojuegos, etcétera, de calidad de realidad virtual. Pues en ese momento no solo nos proporciona esa conexión entre el PC, y ya que no es suficiente con conectar el visor al ordenador, sino que necesitamos este entorno, este SteamVR, para que el ordenador reconozca el visor como visor que es y además nos proporcione ese entorno de funcionamiento donde nos salga nuestro menú de forma atractiva, podamos elegir el juego que queremos ejecutar, si queremos instalar, si queremos darnos un paseo en alguna experiencia de realidad virtual, etcétera, etcétera. Pues esto, en definitiva, para los que no lo tenían claro, es SteamVR, ¿vale? Ahora, los otros dos conceptos que quería comentaros en esta sesión, en este vídeo, es el OpenVR y el OpenXR. ¿Qué es OpenVR y OpenXR? Que parece así una cosa así muy extraña. Bueno, pues una vez que con SteamVR o con la interfaz de
Bueno, con el entorno propio de las MetaQuest 2 ya tenemos acceso al visor y a los contenidos, etcétera. Hay unos entornos, bueno, más que unos entornos, unos interfaz o herramientas, para que me entendáis, de programación, que lo que hace es, digamos así, hacer un puente, os lo intento explicar en palabras más llanas, digamos así, para que me entendáis. Hacen un puente entre las aplicaciones, los videojuegos, etcétera, etcétera, y lo que es el entorno, el SteamVR en el caso de PC o el entorno propio de las MetaQuest 2 en su caso. Entonces nosotros tenemos, imaginaros, entramos en el entorno para los que uséis MetaQuest 2, que seguro os va a sonar más, entramos en ese entorno, vemos en la pantalla principal las distintas aplicaciones o menús que podemos acceder, de settings, o sea, de configuración, etcétera, todo eso. Y lo que hace que cuando pulsamos en uno de los botones, etcétera, aparezca la aplicación correspondiente o el menú correspondiente, etcétera, etcétera, todo eso lo maneja esta interfaz de programación que es el OpenVR y el OpenXR. Esta interfaz, lo que ya os digo, lo que nos permite es la unión, el nexo de unión. Esto puede ser una herramienta, un grupo de herramientas, etcétera, que nos permite, digamos así, para que me entendáis, la interacción entre los menús que nosotros vamos a darle a los botones, etcétera, y que después se ejecute. Es lo que está por debajo de ese entorno, para que a ver si me logro yo explicar bien, para que quede claro. Lo que está por debajo, que nosotros no vemos, por debajo de ese entorno, que nos permite interactuar con él. Básicamente sería eso. O dicho de otra forma, lo que hace de puente entre la interfaz bonita que nosotros vemos en pantalla, con los menús, etcétera, y, digamos así, las aplicaciones y los videojuegos que se ejecutan cuando nosotros pulsemos en uno de ellos, etcétera. Eso lo hace las interfaces de programación que se llaman, que son OpenVR y OpenXR. Bueno, os voy a hablar un poco de cada una de ellas muy brevemente para ya finalizar el vídeo, porque yo creo que ya con estos 3 conceptos en este sábado ya es suficiente. Son los 3 conceptos principales que yo creo que debéis conocer para que veáis un poco, bueno, que en realidad los visores y la realidad virtual pues al final tiene un funcionamiento que a lo mejor la mayoría de los usuarios no conocen, pero que es bueno que si queréis profundizar en el mundo de la realidad virtual aumentada, etcétera, etcétera, pues conozcáis estos conceptos. Ya después, una vez que veáis el vídeo, si queréis profundizar, pues en internet, etcétera, podéis encontrar mucha información, incluso para desarrollar vuestros propios videojuegos o experiencias o lo que sea, si tenéis esa ambición. Pero en principio, con que sepáis esto que os he comentado es suficiente. Bueno, tenemos el OpenVR. El OpenVR es compatible con SteamVR. De hecho, fue el primer protocolo, esta primera interfaz de programación que existió. Es compatible con Unreal Engine 4. Y me diréis, bueno, Unreal Engine 4, ¿qué es? Porque si no sois asiduos a los videojuegos, pues no lo sabréis probablemente. Unreal Engine 4 es... ahora estamos actualmente la versión Unreal Engine 5, pero la Unreal Engine en general es una serie de herramientas gráficas que es lo que nos proporciona cada vez entornos visuales y sonoros cada vez más realistas, ¿no? Y lógicamente esto tiene su importancia porque cuando pasa el tiempo y esto es un Unreal Engine o motor Unreal, motores gráficos y de sonido, van mejorando, pues las experiencias que vamos a tener en realidad virtual pues son cada vez mejores, con mejores gráficos, mejor ambientación, etcétera, mejores músicas, etcétera. Por tanto, es importante que sea compatible con Unreal Engine 4, también es compatible con Unreal Engine 5 y con Unity. Bueno, con Unity, que es el Unity es un lenguaje de programación con el cual se desarrollan videojuegos. Hay un Unity específico para realidad virtual, y con este lenguaje de programación es un lenguaje de programación, digamos, visual, no es
en cierta manera un lenguaje de programación clásico como el C++ o el COBOL o ese tipo de lenguajes de programación que hay que hacerlos tecleando y con muchas instrucciones, etcétera, sino que ya en estos tiempos más modernos los lenguajes de programación generalmente son más visuales, de manera que se facilita mucho la creación de videojuegos, etcétera, etcétera. Pues este Unity es el principal lenguaje de programación que se utiliza en realidad virtual y aumentada, etcétera. Entonces, pues este OpenVR o este lenguaje esta interfaz de programación, como digo, pues es la primera que hubo. Hoy día ya está poco a poco en desuso, pero en su momento fue lo que hubo. De ahí se ha progresado a OpenXR, que ahora os voy a comentar brevemente, pero como siempre os digo, si no hubiera existido este OpenVR, pues no se hubiera llegado a la versión evolucionada de OpenXR. En todo caso, todavía hay juegos, etcétera, donde se utiliza, pero sí es verdad que este OpenVR está un poco en desuso, ¿vale? Ya no se usa tanto y se ha pasado al actual, que es el OpenXR, que es el que SteamVR también es compatible, es decir, que podemos ejecutar juegos, etcétera, a través de esta interfaz de programación OpenXR, también con OpenVR, pero bueno, estamos ahora en OpenXR, con lo cual nos quedamos ahí. Y también es compatible con Oculus, es decir, las MetaQuest 2, MetaQuest, etcétera, son compatibles con OpenXR, que tiene unos ciertos beneficios a nivel de interfaz, de compatibilidad, que ahora os voy a comentar. Y bueno, pues eso, es una interfaz más moderna, una interfaz que incluye ya temas de realidad virtual, no solo realidad virtual, sino también realidad aumentada y realidad mixta, que cada vez estas dos últimas están adquiriendo y van a adquirir más importancia dentro de la realidad virtual, entre otras cosas con el lanzamiento de los nuevos visores como Project Cambria, y que por cierto, os lo digo como curiosidad, yo no sé si es verdad o no porque no lo he visto muy referenciado, pero Project Cambria parece ser que se va a llamar Arcata, el visor se va a llamar Arcata. Yo no le veo un nombre muy comercial que digamos, pero no sé, lo he escuchado en algunos sitios y os lo comento, ya que os he sacado el tema ahora mismo, pues puede ser que se llame el visor igual que las Quest se llaman Quest o Quest 2 o MetaQuest 2, pues esta sería MetaArcata o algo así. Me suena muy mal, pero bueno, ya veremos si al final es cierto o no. Y bueno, pues ya os digo, esta interfaz de programación que tiene esa función que os he dicho antes, más moderna, no vamos a profundizar en qué sentido, pero bueno, la cuestión es que nos va a proporcionar mejores experiencias, más realistas, mejores en definitiva. Bueno, pues también tiene la cosa eso, de que es compatible también con un Real Engine 4 y con un Real Engine 5. Es compatible con las últimas versiones de Unity XR, es el lenguaje de programación que se utiliza mayoritariamente para realidad virtual y que lógicamente en esta versión XR, lógicamente, pues nos permite crear aplicaciones y videojuegos mucho mejores. También es compatible con WebXR. ¿Qué es esto de WebXR? Pues con el OpenVR que os he comentado antes se empezaron a hacer, digamos así, también experiencias y videojuegos, pero que se acceden a través del navegador web, a través de el que uséis, ¿no? Google Chrome o Firefox o el que vosotros soláis usar, o el de Microsoft Edge, Microsoft Edge, etcétera. Pues hay una cierta, si buscamos en ese navegador WebXR juegos, por ejemplo, pues encontraremos algunas aplicaciones y algunos juegos que no tenemos que instalar ni nada, sino que a través del navegador podemos jugar. Pues este OpenXR también soporta el WebXR, que es una versión avanzada de estas aplicaciones y videojuegos que se pueden jugar simplemente conectándonos al navegador. Y bueno, pues yo creo que lo básico ya está. Entonces, haciendo un resumen de este vídeo, que no, ya os digo que tampoco es una cuestión de que yo quiera profundizar mucho, simplemente para que cuando yo, ahora cuando os ponga tutoriales y cosas así, os hable de SteamVR, o os hable de OpenXR o de lo que sea, de estos tres conceptos en este caso, pues tengáis claro, perdón, a qué me estoy refiriendo.
¿vale? Tanto los que sois menos asiduos a la realidad virtual como los que ya pues tenéis cierto bagaje, que a lo mejor conocíais estos conceptos, pero bueno, yo creo que hay que empezar la casa por los cimientos y dar unos conceptos básicos antes de meternos en otras cuestiones, ¿vale? Bueno, pues ya está. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y ya pasamos a finalizar el vídeo y en otro posterior vídeo, lógicamente, pues seguiremos desarrollando más conceptos, más aplicaciones que os quiero ir mostrando, etcétera, etcétera, para, bueno, para que simplemente sepáis que están ahí, que las podéis usar. Os nombraré, igual que he hecho en esta ocasión, los que están ahora mismo que se usan. Hay otros que no se usan porque han avanzado las cosas y ya no se usan, pero bueno, es bueno que sepáis que están ahí. Bueno, pues en resumen, tenemos los entornos y aplicaciones para que podamos dar acceso al visor, al usuario, digamos así, y que el ordenador sepa, en este caso cuando es SteamVR, que es el que os he comentado porque es el mayoritario, para que el ordenador sepa que hemos conectado un visor, tenemos que ejecutar esa herramienta SteamVR, que no solo nos va a dar acceso al visor, sino que nos va a proporcionar un entorno agradable, etcétera, que es lo que se llama las home, para que interactuemos con los contenidos del visor, podamos ejecutar contenidos que podamos disfrutar en el visor, etcétera, etcétera, instalar cosas, etcétera. Lo mismo ocurre en este sentido con Oculus y su entorno o su herramienta para proporcionarnos esos menús que vemos nosotros cuando ejecutamos MetaQuest 2, etcétera. Y después que sepáis que están OpenVR y OpenXR, que son dos interfaces de programación. Una OpenVR que es más antigua, que ya se está poco a poco quedando en desuso, que es compatible con Unreal Engine 4 y 5 y también con Unity en sus versiones un poco más antiguas. Y después OpenXR, que es la que actualmente va a liderar el tema de la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Es, digamos así, la interfaz de programación con la cual se van a desarrollar y se están ya desarrollando muchos videojuegos y aplicaciones y experiencias de VR. Y bueno, pues que esta última, esta OpenXR, es compatible con Unity, con las versiones últimas de Unity, con WebXR, esas aplicaciones y videojuegos vía web, y también, lógicamente, con la realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y bueno, y con el Unreal Engine 4 y 5, esos motores gráficos y sonoros que hacen que los videojuegos y las experiencias, etcétera, pues sean cada vez más impactantes y más realistas. Y bueno, pues ya está, como veis, al final el resumen es bastante claro y si os habéis quedado bien con estos conceptos del SteamVR, que nos da acceso a los visores y nos proporciona el entorno, y que OpenXR y OpenVR son interfaces de programación que nos dan acceso o nos hacen de puente entre ese entorno que nos proporciona SteamVR o las propias MetaQuest 2 y las aplicaciones, etcétera, etcétera, y los distintos lenguajes de programación, experiencias, etcétera. Con eso ya me doy por satisfecho. Y espero, bueno, que el vídeo os haya sido interesante, que os haya gustado. Y bueno, pues ya a partir de aquí empezaremos a introducir otros conceptos que es importante que conozcáis, y también empezaré a realizaros algunos tutoriales interesantes de uso, sobre todo de uso práctico, para que podáis disfrutar al máximo de vuestras experiencias y de vuestros juegos y de vuestros visores, en definitiva, los que tengáis. Siempre me voy a referir, lógicamente, en estos tutoriales inminentemente a las MetaQuest 2, que a día de hoy es el visor que yo tengo y el que más conozco. Si más adelante tuviera otros visores, lógicamente haría tutoriales para esos visores, de lo que se pudiera hacer con ellos, etcétera. Esa es mi idea. Bueno, pues nos vemos muy pronto en un nuevo contenido de ReverQuest VR. Dadle a me gusta al vídeo si os ha gustado, si os parece interesante, si creéis que es interesante que otras personas lo conozcan, pues dándole a me gusta el vídeo será más visible y además ayudaréis al canal a ser más conocido. Por otro lado, dejadme comentarios en la zona de comentarios si os ha quedado claro los conceptos, si os hace falta que os aclare algo
de ellos. Cualquier cosa me lo dejáis en la zona de comentarios y yo con mucho gusto lo comentaré, y seguramente también otros miembros de la comunidad de ReverQuest VR se animarán a comentar también bueno, y fomentaremos esa comunidad que tanto yo estoy persiguiendo en cierta manera. Y bueno, después, si me habéis conocido por este vídeo, os parece interesante, lo primero que os recomiendo es que exploréis el resto de contenidos, que ya hay bastantes en el canal. Y si os gustan, pues que os suscribáis al canal, marquéis la campanita en todos, para que así no os perdáis ninguna novedad. No obstante, yo siempre recomiendo que lo mejor es que visitéis el canal cada día o cada 2 días, porque yo suelo actualizar el canal de forma bastante asidua, y si lo visitáis de forma asidua, valga la redundancia, pues no os perderéis ningún contenido, ya que algunas veces las notificaciones de YouTube pueden fallar y provocar que creáis que no hay contenido, y si lo haya. De todas formas, quien me siga más o menos a menudo veis que prácticamente casi todos los días hay algún contenido de algún tipo, de gameplay, de divulgativo, de cualquier cosa que esté relacionado con la realidad virtual aumentada o mixta. Así que no hay excusa para no disfrutar de la realidad virtual y de ReverQuest VR. Así que venga, animaros, suscribíos y sobre todo sed asiduos de esta comunidad que poco a poco vamos a ir creando entre todos. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego.